¿Te has preguntado cómo la FIFA genera ingresos? Los clubes, las selecciones, pagan impuestos, cómo, dónde, cuánto. Hoy lo vamos a desarmar todo. Bienvenidos a Cafecito Contable, un podcast donde hablamos de tecnología, emprendimiento, contabilidad, pero sobre todo automatización de procesos contables administrativos para emprendedores y para pymes. Yo soy Ale y como este y todos los jueves los voy a estar acompañando. Hoy vamos a tener un tema muy especial, por eso el outfit aquí. Vamos a hablar del negocio del fútbol, de todo lo que esto acarrea, cómo se generan ingresos desde las federaciones, los clubes, los jugadores y cómo es que aterriza esa parte con el pago de los impuestos. Entonces para eso tenemos a un invitado muy especial, don Rolando Orozco Montiel, quien es contador público, es contador privado y experto en auditoría, control interno, finanzas, que ha liderado equipos de trabajo de las en dos Big Four. Entonces, Rolando, si querés saludar a la audiencia. Hola a todos, muchas gracias, de verdad que muy contento y muy privilegiado de estar aquí, ¿verdad? Tal como lo plantearon, sí, soy contador público, pertenezco a 3 colegios, contadores públicos, privados, ciencias económicas, tengo más de 30 años de experiencia en el campo profesional y es cierto, pertenecí a 2 Big Four, ahorita actualmente pertenezco a un despacho contable que se llama WR Consultores, el cual tengo 3 años de estar laborando ahí y decirles que además de este tema fiscal también me gusta mucho el fútbol. Sí. Ok, bueno, el tema lo vamos a dividir en 3 bloques. El primero va a ser el negocio global. Aquí vamos a hablar un poquito de la FIFA y los mundiales. Luego vamos a hablar de los clubes y selecciones. Por último, vamos a hablar acerca de el jugador, cómo generan ingresos los jugadores. Y luego ese lo vamos a aterrizar ya a nivel de Costa Rica para entenderlo un poco a nivel local. Entonces, don Rolando, arrancamos. Démosle, por favor. Vamos al fútbol. Mentira, vamos con el tema aquí. Entonces es uno que se emociona, ¿verdad? Con el tema. Entonces, bueno, no. El negocio global. Yo voy a ir dando un poquito de datos para entender el contexto de cómo es el negocio. Yo a veces, cuando estaba investigando, yo dije, puta, qué curioso, como todas las formas de que tienen las federaciones, los clubes y demás, hacer ingresos. Bueno, el fútbol es uno de los negocios más rentables en cuanto a deportes. Podría ser, creo que el más rentable. Entonces, vamos a ver cómo es que hace dinero la FIFA y cuánto es que dinero que hace. Entonces voy a dar el ejemplo de Qatar 2022, que era el último que estaba disponible en la información. Como ingreso hizo 7.57 mil millones de dólares en el total del mundial, que se divide en los siguientes rubros. Entonces tenemos los derechos de televisión, que esto es lo que se le vende a la televisora, a todas las televisoras de cada país. Y para que ellos sean las únicas que puedan pasarlo. Entonces, por eso cuando uno está como en internet, que le vienen todas esas restricciones, que si estoy aquí solo puedo ver ese, no sé, por ejemplo, Disney pasa los mundiales, pero en Centroamérica no, porque ese lo tiene ahora Fox Centroamérica, es el que tiene los derechos. Para este rubro, en Qatar 2022 fueron 3.4 millones, 3.400 millones de dólares. El 45% total fue de Europa, vamos para tenerlo en cuenta. Luego de patrocinios es casi 1.800 millones de dólares. Esos son todos los paquetes de patrocinio que vende, que ahí está, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, Adidas, que es uno de los más fuertes. Y ahora ahí ha entrado, que he visto, Aramco, que es la petrolera saudí. Entonces, que también entró a bolsa hace como unos 3-4 años. Entró ahí como la mayor salida de bolsa. Bueno, antes de esta que hubo con Starlink, la de Elon Musk. Entonces esa había tenido el récord del IPO más grande. Don Janet, es importante, perdón que lo interrumpa, es importante decir que si bien es cierto esos ingresos que se generan en ese mundial, en este mundial altamente probable sean más altos. ¿Por qué? Porque tenemos a Estados Unidos que tiene una estructura, la mejor estructura, ¿verdad? A nivel mundial, y no requiere ni siquiera de 4 años para poder desarrollar un mundial, ¿verdad? Y algo importante que introdujeron, que es las pausas de descanso. Entonces, en esas pausas de descanso se genera publicidad, ¿verdad? Aunque a los jugadores no les gusta porque no están acostumbrados, pero todo indica, porque también no hay que mentir,
la FIFA y las federaciones dependen de ingresos para poder sostener sus proyectos, de que eso va a continuar, ¿verdad? Fue un plan prueba y está funcionando y va a generar mucho más ingresos de los que está planteando en esos datos sumamente interesantes. Sí, entonces, bueno, seguimos aquí los patrocinios, ahora tenemos las entradas, que estos generaron $686 millones, y las licencias y merchandising, 769 millones. Aquí en licencias también hay para todos los amigos FIFAs, es parte de esos ingresos. Entonces cuando uno ha jugado PES o ha jugado Winning, que a veces dicen, no, es que tiene el derecho de tales jugadores y todo lo demás, eso es parte de las licencias que se otorgan y es parte de ese ingreso. Y como bien decías, en Qatar el ingreso fue de 7.500 millones. Para se proyecta que va a ser de 11.000 a 13.000 millones de dólares. Entonces sí, prácticamente un 80% más. Entonces, hay aspectos también que no he mencionado, perdón, don Alejandro, hay aspectos importantes que hemos de decir que es el último mundial de Messi, ¿verdad? En teoría, y también de Cristiano Ronaldo. Entonces, ese boom a nivel de imagen, ¿verdad?, hace un efecto directo sobre el incremento de los ingresos, porque es la última oportunidad que vamos a poderlos ver a ellos trabajando de manera, jugando de manera activa en este último mundial. Ok, y de todos estos ingresos, ya ahora sí, aterrizando un poco con la parte de impuestos, la FIFA tiene que pagar impuestos. Bueno, la FIFA está en Suiza, entonces tendría que pagar impuestos en Suiza. No, señor, no tendría que pagar impuestos la FIFA. Porque esos ingresos, ¿cuál es el éxito de eso? Esos mismos ingresos que percibe la FIFA, en el tanto y cuanto se utilicen para el desarrollo de las asociaciones, no tiene que pagar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si se sale la FIFA del contexto, de ese contexto, sí sería tributariamente un ingreso gravable, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Pero bueno, lo de FIFA todo va a estar amparado en estos ingresos que vimos. Claro, estratégicamente, evidentemente, tienen a los mejores asesores fiscales a nivel mundial para que se manejen ese rango y eviten cualquier tipo de contingencia, porque la FIFA también, ¿cuál es el valor más importante de la FIFA? El valor de la FIFA es su imagen, ¿verdad? Eso tiene un valor incalculable, ¿verdad? Que sería interesante en un futuro que puedan ellos determinarlo, pero son miles de millones, ¿verdad? Definitivamente. Sí, no, a pesar de los casos de corrupción, ¿verdad? Que hubo como combate. Sí, lamentablemente es una de las cosas que es parte, en el punto de vista auditorial, el riesgo inherente, ¿verdad? De que alguien caiga en pecado y hacer situaciones que van en contra de la ética, sin duda alguna, don Alejandro. Y ahora, otra pregunta, ¿en el país sede tiene que pagar impuestos? Porque ya vimos que en Suiza no, pero, por ejemplo, ahora que van a estar en México, en Estados Unidos, ¿tendría que pagar ahí impuestos? No tendría que pagar impuestos también. Sí. No, de hecho sí, hay algo interesante cuando están investigando el tema, es que es uno de los requisitos que exige la FIFA para poder ser sede. Y más bien los países son los que quieren que sea sede en el Mundial. Que si bien ahora les voy a dar un poquito más ese dato de que si para los países son rentables también, la FIFA sí les exige de que no pagar impuestos sea uno de los requisitos, porque ellos van a consolidar todo en Suiza, y en Suiza vemos que no, pero dentro del país también pueden haber otros países que graben, como por acá, que hay remesas al exterior, o cuando se hace, no sé, un concierto y se trae, alguien se lleva ganancias. No, la FIFA exige que no, que esa parte no lleve impuestos. De verdad se ha convertido, por decirlo de alguna manera, otra ONU, ¿verdad? Un brazo de mucha fuerza económica, y sobre todo los países que no son conocidos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ahora en Qatar, un país pequeño pero con mucha riqueza, ¿verdad? A nivel económico, lo que pretendía era dar a conocer su país, ¿verdad? Sí, es un punto, y tiene los medios, ¿verdad? Ojalá que algún día la FIFA tome en cuenta Centroamérica en alguna parte, ¿verdad? No tenemos todavía la estructura, pero si vamos trabajando en el futuro es altamente probable que pueda suceder, porque se ha venido democratizando, y veámoslos que ahora son 48 selecciones que están participando, claro, ¿verdad? Entonces ha venido buscando eso, ¿verdad? Y se habla que en el próximo mundial quieren ampliar, ¿verdad? Pero eso es una expectativa, pero hoy lo real son 48 países, y lo que buscan los países es proyectar, porque tenemos otro medio, que aunque estamos hablando de fútbol, que es el tema de turismo, ¿verdad? El turismo es un motor increíble de ingresos, de divisas. Sí, de hecho eso es como lo que argumenta también parte de la FIFA, de que al haber un mundial existe todo este derrame económico, entonces que hay más ingresos por tiquetes de avión, por hotel, por demás, sí, entonces claro, que beneficia al país sede. Pero bueno, al final podemos hablar un poquitito más, porque eso se las trae en cuanto a los países que han sido sede. Entonces, sí.
Vamos a verlo al final. Ahora vamos con el bloque 2. Los clubes y las selecciones. Ya vimos cómo genera dinero la FIFA, ahora cómo generan dinero los clubes. Aquí, bueno, básicamente los ingresos que van a tener son taquilla, televisión, los derechos de televisión, el merchandising, la mercancía, y aquí agregamos otro que es los traspasos. Ese ahorita vamos a profundizar un poquito más esa estructura fiscal, impositiva, cómo se ve, porque un club va a ser el dueño de una ficha por un tiempo determinado, que la ficha va a ser el jugador. Entonces, para desglosar un poquitito, traje el ejemplo del Real Madrid en la temporada 2024-2025, generó 1.161 millones de euros en ingresos. Fue el primer club en superar los 1.000 millones en 2 temporadas consecutivas. Los ingresos se van a dividir en comercial, que son patrocinios y mercancía, por 594 millones, taquilla, 233 millones, y derechos de televisión, que serían 162 millones de euros, de los cuales, digamos, 157 fueron de la Champions, que es súper popular. En traspasos, el Real Madrid ahí, digamos, no reportó, supongo que pudo haber tenido pérdida o no tuvo un traspaso, digamos, muy grande durante esa fecha. Pero, por ejemplo, tengo el ejemplo de Coutinho, que lo compró el Liverpool, lo compró por 8.5 millones de libras y lo vendió por 148 millones de libras. Entonces, una ganancia de casi 140 millones. El Chelsea aquí fue uno de los que más ha generado vendiendo jugadores y tenía 300 millones de libras en la venta, siendo un ingreso muy recurrente de este. Ahora, si hablamos un poquito de estos, ¿cómo funcionan los traspasos? Un poquito, las compras fichas y todo eso a nivel fiscal para un equipo de fútbol. Desde el punto de vista del club. Ajá. Bueno, cuando adquiere una ficha o la imagen, prácticamente cuando adquiere la imagen, ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista de esa sociedad? Es un activo intangible, que tiene referencia con la NIC 38. Eso significa de que si un jugador lo adquirió el club durante 3 años, tiene que hacer un proceso de amortización, que eso es importante, porque los intangibles van asociados con amortización. Ahí tenemos que tener cuidado porque la depreciación va para propiedad, planta y equipo, NIC 16. En este caso se tiene que hacer un registro del intangible y que tiene que ser amortizado por año, ¿verdad? Sí. Durante el proceso del contrato, y tiene que ir al gasto definitivamente, sí, ¿verdad? En el caso de la empresa, para efectos del jugador, sería un ingreso gravable, ¿verdad? Un ingreso gravable tendría una afectación tiene que hacer factura electrónica y le afectaría la tarifa plena un 13%. Pero sí, en este caso sí él recibe una bonificación o una comisión, porque en general eso es entre los clubes, cuando es el traspaso. Ajá. A veces lo que dan es un incentivo, un bono, pero sí, ese sí sería el ingreso para el jugador. Exactamente, ajá, correcto, así es, así es. Entonces, para aterrizar los números, por ejemplo, compré en 100 millones a un jugador por 5 años, tengo que irle aplicando una depreciación de... Una amortización de 20 millones por año. Es correcto. Entonces, recordemos que hay 2 principios importantes que nos establece la NIF, que es el del periodo, ¿verdad? No podemos saltarnos eso. Y también que el principio de devengado, ¿verdad? No es una contabilidad de efectivo, sino es una contabilidad de devengado cuando se da el hecho generador, ¿verdad? Como se habla en impuestos. Ok, bueno, ahí para los que nos están viendo de conta, si llevan alguna contabilidad de un equipo, cuéntenos si ya hacían esto, si tienen a los jugadores ahí como un activo intangible y si lo están amortizando y a qué plazo, para hablar un poco ahí en comentarios. Entonces, también adicionar algo importante, claro, sobre la misma línea que está planteando, de que definitivamente estas son contabilidades muy diferentes, son sociedades muy diferentes, ¿verdad? Que tienen en principio un espíritu de no lucro, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Y que es importante también decir que además de que estamos hablando de fútbol, hay contabilidades diferentes como son la contabilidad de turismo, el sector turismo, la contabilidad agrícola. Entonces tiene un manejo diferente a lo que usamos en la vida de servicios o comercial. Quería redondear esa idea. Okay. Gracias. Y ahora, por ejemplo, estos clubes como el Real Madrid, donde tributan, tienen ganancias y todo lo demás. Yo estuve investigando, bueno, el Real Madrid es de España, debería de tributar.
y lo que leí es que sí, tienen una tasa corporativa especial, que por ejemplo en el caso de España era de un 5%. Entonces, este dato ahora lo vamos a comparar un poquito con lo de Costa Rica, Excelente. pero para tener en cuenta, los equipos de fútbol tienen como un tratamiento fiscal diferente a una empresa o una corporación que sí tiene como unos impuestos más fijos. Sí. Entonces, bueno, ahorita ese análisis. Y sin duda alguna, don Carlos, el Real Madrid es el equipo más popular del mundo, el más conocido y todo el asunto. De hecho, que yo soy fan del Real Madrid. Y bueno, en España tengo dos equipos, que es el Real Madrid y el Athletic de Bilbao por mi apellido. Soy vasco. Entonces, es un apellido vasco. Mis dos equipos, ¿verdad? Uh-huh. Pero primero el Real Madrid, sin duda alguna. Pero sí, así es igual. El intangible que representa el Real Madrid es incalculable. Yo creo que ahí sí podría decir que es incalculable, porque no solo en España tiene su efecto, sino a nivel mundial, y de hecho que en Sudamérica, que juega un buen nivel de fútbol, y ahí todos los jugadores pretenden poder tener una posibilidad por el dinero que se puedan ganar. Sí, no, yo tenía un amigo, era de Pavas, pero él jugaba en el equipo, era el Barcelomas, y jugaba contra el Real Madrid. Ajá. Era el clásico de allá. Entonces, curiosidades que uno se da no, cuenta. Yo no juego con ninguno de los dos equipos, sí. Pero sí estamos, que aprovechando ahí el comercial, y me le uso un momentito, claro. Estamos en los contadores privados incorporados, estamos en un torneo Supermaster, o sea, de 57 años para arriba, y vamos en segundo lugar, vamos bien, ¿verdad? Ah, ok. ¿Cuántos equipos hay? Son 7 equipos. Vamos en segundo lugar y estamos a 2 fechas y dependemos de nosotros lo bueno. Si ganamos, podemos ir a una gran final. Entonces, estamos en eso, y sobre todo el espíritu de eso es poder realizar ejercicio, compartir con otros colegios profesionales, ¿verdad? Contadores públicos, abogados, ingenieros, ¿verdad? Aprovechando el comercial. Gracias. Ah, ok, no, interesante. Es como un intercolegios, más o menos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahora vamos a ver, ya vimos cómo genera dinero la FIFA, los clubes, y ahora vamos a ver cómo generan dinero las selecciones nacionales, que yo no tenía ni idea. Entonces, el primer ingreso sería premios de la FIFA por resultados. Entonces, el mínimo que da por clasificar son $12.5 millones por clasificar, y el campeón se lleva $53.5 millones. Pero todo eso iría a cada federación, eso no va directamente a los jugadores, va a la federación. Entonces, si la CL hubiera pasado, se hubiera llevado estos $12.5 millones, iría a la FedeFútbol. Y ahí la FedeFútbol ya ahí podría dar premios a cada uno de los jugadores. Sí, correcto. Perdón, eso fue lo que perdimos nosotros, ¿verdad? Y para todos los costarricenses fue muy doloroso, porque fue una eliminatoria que era, no hay que ser respetuoso, fácil, pero sí era bastante manejable, pero cuando las cosas no inician bien, no terminan bien definitivamente, pero perdimos eso, y eso le ha dado músculo al fútbol nacional para desarrollo de jugadores, ¿verdad? Para atender instalaciones de los estadios y todo eso, por ahí. Lamentablemente no tuvimos la capacidad, o las personas responsables no tuvieron la capacidad de poder resolver en tiempo y forma. Sí, luego bueno, están los patrocinios propios, como digamos la CL, que podía tener ahí sus propios patrocinadores, la venta también de camisetas y demás, los derechos de televisión locales cuando juega la selección, y algo interesante es la de los partidos amistosos. Entonces, los partidos amistosos, por ejemplo, juega la CL contra Inglaterra, el que paga, digamos, a la selección es la selección anfitriona. Entonces, la selección anfitriona le paga. Entonces, la selección que es anfitriona lo que hace es como una inversión para tratar de recuperarla en taquilla. Entonces, eso va a depender, digamos, del equipo. Generalmente pueden cobrar desde $50,000 hasta varios millones, dependiendo del equipo. Por ejemplo, Brasil o Argentina sí puede estar de $3 a $5 millones por equipo. Por eso cuando se inauguró el Estadio Nacional, que dijeron que iban a traer, me parece que fue Argentina o Brasil, cuando se inauguró, que decía, es que va a tener que pagar, no sé, un montón de millones de dólares. Y eso sí, eso se hace la inversión para recuperarlo con la taquilla y con el derecho de televisión, pero el que paga en es el equipo anfitrión. Entonces, las selecciones, cuando van y visitan a uno, reciben el dinero del anfitrión, y el anfitrión lo que busca es, con los derechos de televisión y con la taquilla, sacar, digamos, lo que tiene que pagar eso, más una ganancia. Luego hay otro programa que se llama FIFA Forward, que independientemente del mundial, FIFA va a dar $1.5 millones a cada una de las 211 federaciones, solo por existir y ser miembro.
Entonces ya saben, si quieren eso, hacerse una federación y reciben 1.5 millones de dólares. Ahora vamos a entrar un poquitito en esta parte de las federaciones en los equipos tienen que pagar impuestos. Como la Federación de Costa Rica, digamos, por ese dinero, ese premio, el FIFA Forward y todo esto demás que reciben. No debería recibir, no debería pagar ningún tipo de impuesto, ¿verdad? No obstante, ha sido pronunciamiento, ¿verdad?, de la Administración Tributaria querer grabar eso, ¿verdad? Tratando de generar una conexión entre que el jugador es de Costa Rica, representa a Costa Rica, entonces ha hecho varios intentos de hacer una afectación a nivel de impuestos, pero no hay afectación, sí. De momento no, sí. ¿Verdad? Y aquí hay algo interesante que quería decir también, digamos, en los procesos formativos, por eso decía hace un ratito, en comunión con don Juan Carlos, de que qué pasa cuando los clubes están haciendo un proceso formativo de jugadores, ¿verdad? Entonces, eso es, en el estado de resultados representa un gasto, ¿verdad? Pero cuando se vende ya genera un ingreso importante, entonces esa es la conexión, ¿verdad? Va generando gastos, toda la inversión en la formación del chico, a sus estudios, la parte de transporte, entonces es simplemente un gasto, no hay ningún tipo de registro complementario de ingresos. ¿Cuándo se da? Cuando se da la venta, y esa venta sería igual, no afecta a impuestos. El jugador como negocio. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al bloque 3, que ya son los jugadores, que aquí es donde sí ya vamos a ver un poquitito, hay todo un montón hay plata y hay un montón de estrategias que se pueden hacer. Ya esto ya es como un salario, como un servicio, ya es más esta parte como si fuera tradicional. Y sabemos que en los países desarrollados la mayoría de impuestos vienen a personas físicas, no como se hace acá, digamos, que es más hacia sí, las empresas, correcto, sino que allá, digamos, las tasas pueden ser, digamos, en estados, en España, 45, 50%, digamos, son las tasas habituales de lo que paga alguien. Entonces, usted recibe un millón de ingresos, 500,000 van para el fisco. Entonces, ya ahora sí vamos a ver, ¿cómo recibe ingresos un jugador? Bueno, lo más obvio es el salario, va a tener un salario, pero esa parte no siempre va a ser la más grande. También va a recibir derechos de imagen, por ejemplo, digamos, Nike o Adidas que fichan a Messi o a Cristiano Ronaldo, al bicho. Entonces, esa parte le paga adicional. Pero también aquí se hace una parte como un poco interesante, que es que a veces el salario del club, por eso siempre negocian el neto, lo dividen en salario y en derechos de imagen. Entonces, ¿y por qué se hace así? Porque el club también va a ganar de tener esta persona, también en venta de mercancía y en patrocinios y demás. Entonces, ahí es donde parte del salario se puede ir como derechos de imagen. ¿Por qué? Porque de esta manera sí puedo llevar los ingresos a otro paraíso fiscal. Ahorita entramos en esto. Y el último es bonos y premio. Que si hay un rendimiento, hay títulos, hay goles, hay convocatorias, entonces ahí le pagaría. Interesante, don Juan, que le quería completar ese comentario, porque en la parte de salarios, si recordamos, la Caja Costarricense ha estado muy pellizcada, sí, con ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa misma proporcionalidad que a los derechos de imagen, en el fondo son ingresos, ¿verdad? Sí. Pero lo que se hace como estrategia del club, que no se escuchen, ¿verdad?, es que ponen un salario razonable. Un salario razonable afectó a la caja, entonces por eso es que la caja pelea ese tema, ¿verdad?, en la cuantificación, ¿verdad?, y buscando una realidad económica del jugador, porque ellos perciben buenos ingresos definitivamente, y es de decir también que ese salario se debe registrar como un salario normal, como lo hemos hecho en una contabilidad de servicios, comercial, se registra mes a mes y queda afecto con sus respectivas cargas sociales, ¿verdad? Toda la estructura corporativa o costo de empleado, ¿verdad? Sí, ahí los beneficios fiscales sí son como para las federaciones, inclusive los clubes, vimos que tienen una tasa especial, pero ya los jugadores sí deberían de tributar normalmente como cualquier otro negocio. Ya no tienen ese fuero especial, porque por la estructura jurídica que tienen las asociaciones, ¿verdad? Definitivamente, y como yo decía, eso que estaba explicando es interesantísimo, por eso decía de que son contabilidades muy diferentes, como lo que es el turismo, lo que es la parte agrícola. Igual pasa con esto, y que esto es un tema de normas, sí, perfecto, sí, que es la base, pero que también tiene mucha conexión con la parte de impuestos, porque dependiendo de la situación tributaria, así va a ser más agresiva, ¿verdad? Y los países desarrollados, sin duda alguna, es así. Sí. Entonces, ahí nada más para ver esta parte, por ejemplo, el ingreso salarial en España es de un 43%,
pero los derechos de imagen tributa sobre un 20%. Entonces, esto da ese incentivo de tener esas estructuras que dan. Y por eso, digamos, los jugadores que pasan en España, bueno, hasta artistas también, como Shakira le pasó, tienen problemas con el fisco español porque aquí crean una estructura corporativa que es usual también para otras empresas más grandes, que es más o menos funciona así. Ahí me puedes ir ayudando a explicar. Entonces, tenemos una empresa en un paraíso fiscal, ya sea en Panamá, bueno, Panamá ha ido cambiando, pero por ejemplo, Islas Caimán, Irlanda es bastante suave con impuestos. Luego tienen una en un país de estructura media, que ya sea Irlanda, Países Bajos y Uruguay, y esa sería como la que facturaría, y después ya tenemos el jugador. Entonces, la empresa de estructura baja es la que cobra, pero la dueña de la imagen del jugador va a estar en alguno de estos paraísos fiscales o países con, a mí no me gusta llamarlo paraísos fiscales, son países con una estructura más amigable, porque si hay un paraíso fiscal también debería haber un infierno fiscal. Entonces, habrá ahí un limbo también, purgatorio fiscal. Tal vez, don Juan Carlos, tal vez yo diría que para no satanizar ese tema, diría que son países con una estructura tributaria flexible, ¿verdad? Y eso tiene una relación interesante que tiene los países que están adscritos a la OCDE, sí son más estrictos. Costa Rica es miembro de la OCDE, entonces en esos temas ha venido alineándose, ¿verdad? Sobre todo en estos temas de impositivos, ¿verdad? Para no ser competencia de los otros países que están adscritos a la OCDE, que son países desarrollados como Alemania, Estados Unidos y así, ¿verdad? Pero sí, claro, ¿no? Hay un incentivo grandísimo, porque sí, pasar de un 20% a un 43% me parece es enorme, digamos, es enorme la diferencia. Es y más lo que mueven es estos jugadores. Sí, señor. Entonces, y bueno, y el salario también en España como acá debería llevar cargas sociales, entonces eso incrementaría el costo altísimo. Si ya paga un 43%, en España no recuerdo cuántas son las cargas sociales, pero puede ser tal vez patronales y esas entre un 15 y un 20%, y ya sube casi un 63%, y prácticamente se va más de lo que está recibiendo quien está aportando, digamos, el valor, digamos, al equipo o demás. Entonces, correcto, sí. El principio de esos países, ¿verdad?, desarrollados es que esos impuestos, bueno, o lo que espera la ciudadanía es que esos impuestos se reinviertan en el país, ¿verdad? Y por eso están como están, ¿verdad? Sí. Definitivamente es así. Pero se buscan estrategias fiscales correctas y adecuadas con el fin de tributar razonablemente, ¿verdad? Sí. Y cuidarse de temas de evasión que son sancionatorios bastante fuertes en esos países, sin duda alguna. Ah, sí, claro, no, todos estos grandes han ido a juicio, han tenido que ir a juicio, han tenido que ir a conciliar, y muchos han quedado condenados, no pasan por cárcel porque se logra hacer un arreglo, pero sí han tenido que estar ahí, digamos, Cristiano Ronaldo, Messi, bueno, Shakira, ese caso también fue muy sonado, entonces sí, ahí ahí pasan todos por Hacienda. Claro, y tal vez eso fue porque el plan tributario, ¿verdad?, estratégico de ahorro fiscal fue muy agresivo. Sí. Entonces, al salirse del contexto razonable, ahí fue donde la Administración Tributaria empezó a exigirles, ¿verdad?, sí, sobre la parte que se estaba dejando de percibir, y se vieron obligados a resarcir al fisco. Y que no hemos de olvidar que no solo es la parte que se dejó de pagar del impuesto, sino que hay costos accesorios, intereses, ¿verdad? Sí, multas. Correcto, multas, exactamente. Sí, señora, así es. Sí. Entonces, vamos ya ahora para aterrizar ya aquí en el caso de Costa Rica. Vamos aquí con la Fedefútbol. La Fedefútbol tendría que pagar aquí impuestos. Los ingresos van a ser similares a los que tiene la FIFA, menos el Mundial, pero, perdón, la Fedefútbol, los ingresos que vimos ya los que da la FIFA por los premios, por la participación al Mundial y demás. Entonces, claro, es interesante, sí, aplica similar. ¿Por qué? Porque mientras no se salga de su know-how, sí, de su core, ¿verdad?, mientras mantenga que es el espíritu es fortalecer a toda la estructura deportiva de fútbol, no va a tener que pagar. Eso es importante decir, que como lo dije hace unos minutos, de que si se sale de eso, ya puede ser un ingreso grave, sin duda alguna, pero siempre y cuando se mantenga dentro de la estructura deportiva, ¿verdad?, de fortalecer todas las asociaciones que conforman la Fedefútbol de Costa Rica, no habría ninguna afectación. Sí, es que ese sí es un poquito más no tiene afán de lucro. Digamos, la creación original debería ser promover
el deporte y promover, digamos, a los equipos locales y a la selección para que más gente pueda acceder a este programa deportivo y tener. Entonces sí, se entiende que no pague impuestos como pagaría así una empresa que tiene fines de lucro. Claro. Digamos, este sería más un tipo de asociación, digamos. Exactamente, una no hay lucro, sí. y es importante, ¿verdad? Que los viajes que hacen, ¿verdad? Todos esos son gastos dentro de la organización de la Fede Fútbol, ¿verdad? Todos esos gastos, y hay otro elemento que tiene que ver dentro de eso, que son la proyección que le da a ellos, ¿verdad? Algunos, digamos, el anterior presidente es miembro top de la FIFA, sí, ¿verdad? Entonces hay también un condimento ahí importante por la cual pendecer, ¿verdad? Pero el fundamento es la promoción del deporte y fortalecer lo que son ligas menores y las asociaciones que conforman la Fede Fútbol. Sí. Ahora, bueno, vamos con los clubes costarricenses. Estos, por ley, están declarados de utilidad pública cuando es una asociación deportiva, porque una asociación deportiva puede ser el equipo del barrio, el equipo pequeñito, esos por ser una asociación no pagan impuestos. Hay unas estructuras un poquito más grandes que se hacen una sociedad anónima deportiva, como Saprissa es una de ellas, y esa sí paga una tasa del 10%, es lo que tiene esa tasa en impuestos de utilidades. Ahora yo tenía otra duda, don Rolando, no sé si vos sabes un poco. Vamos a ver. Yo siempre escuché ahí como cuando estaba Centeno, que decían que Centeno gana como 6 millones, pero cuando iban y revisaban lo que declaraban en la caja era mucho menor, digamos. Y casi siempre había como ese problema de que la caja iba a cerrar el Saprissa, digamos, cerraba ahí el estadio, se lo cerraba más equipos. Entonces, eso sí deberían de declarar todo como ingreso, como salario, perdón, pagarlo a la caja, o ahí no sé si sabes cómo funciona un poquito más. Siempre he tenido esa duda y no encontré información. Claro, es que no se puede eludir de que el jugador como persona tiene un salario, pero también tiene un efecto imagen, sí, y no se puede dividirlo, no se puede dividir, exacto, ¿verdad? No, sí, ya eso. Y por eso he utilizado en esta conversación tan bonita el tema de razonabilidad, ¿verdad? Evidentemente la caja, es decir, que tiene tanto poder tributario como lo es el Ministerio de Hacienda, y casi que diría que más, ¿verdad? Sí. Digamos, lo que podría hacer la caja. Entonces, la caja, no hablar de los inspectores, sino la caja Constitución va a querer que se tase todo, pero se tiene que respetar el derecho de imagen, ¿verdad? Que claro. Es lo que hablamos ahora al inicio, que es un tema de imagen, que es a nivel contable, es un intangible, ¿verdad? Entonces, tiene que respetarlo definitivamente, ¿verdad? Eso es natural, igual pasa con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Siempre va a querer la mayor tributación para efectos de cumplir con las obligaciones del Estado con nosotros, el pueblo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, pues ese es el punto, ¿verdad? Siempre será un punto de discordia donde el Estado querrá más, pero no puede obviar el principio de que el jugador también tiene una imagen también, y que eso tiene un valor y que no puede meterse como un salario, ¿verdad? Sí, entonces sí, ese sería como similar a como vimos ese caso, una parte de salario, otra parte puede ser derechos de imagen, que para derechos de imagen, supondría yo, al estar aquí deberían de ser factura electrónica, correcto, cobrar el IVA y tributar ya acá. Bueno, la imagen también podría ser el dueño de una sociedad, sí, también. Y que tiene que ser, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si se negocia un derecho de imagen por 3 años de $300,000, obviamente tiene que ir 100,000 en un periodo, 100,000 en otro periodo, ¿verdad? No cometer ese error. Y es importante decir, desde el punto de vista de normas sí, y también tributario, de que debemos de buscarle gastos asociados, ¿verdad? Sí, eso es importante. No podemos dejar de lado nosotros la asociación correcta de los gastos. ¿Por qué? Porque si no, entonces pagaría un impuesto más alto, sí. ¿verdad? Bueno, y si es un servicio, en el caso de ya netamente del jugador, podría aplicar el 25% si no tiene gastos, porque es un servicio también. Es correcto, exactamente. Sí. Ahí tiene que tomar una decisión entre, si no tiene comprobantes que soporten, tomar la decisión entre el 25% o hacer un comparativo con los comprobantes que él vaya a tener. Si los comprobantes suman un 10%, obviamente me puedo coger el 25% y me sale mejor esa estrategia, ¿verdad? Que son estrategias tributarias, ¿verdad? Sí, claro. Eso es completamente extra, en el marco legal. Es importante, eso es como la conciliación tributaria, habría que indicarlo ahí, ¿verdad? No es que se tocan libros, sino se fundamenta, se indica el 25% y se asocia con el artículo 8, si mal no recuerdo, de gastos deducibles. Ok. Perfecto. Bueno, ustedes sabían todo esto del fútbol. Cuéntenos si ya sabían de esto. Ellos aquí, cualquier duda o comentario. Y si llevan la cuenta de un jugador de fútbol, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo tienen esos derechos de imagen?
Cuéntenos por acá en los comentarios. Agradecer a don Rolando por el espacio. Rolando, si gustas despedirte de la... Muchas gracias a todos, realmente me he sentido muy cómodo en esta mini entrevista, ha sido una conversación muy productiva, muy positiva, por la cual pues si ocupan algo más, con mucho gusto. Estoy para servirles. Saludos a todos los colegiados CPA, CPIs y de Ciencias Económicas. Un abrazo. Sí. Bueno, ya saben, recuerden activar la campanita, suscribirse y seguirnos todos los jueves por Cafecito Contable. Hasta luego. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo era? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.